es necesario que pongamos las horas suficientes con nuestra humanidad sentada en la silla y poniendo detalle tras detalle, rayita tras rayita. Ese tipo de cosas ayuda mucho para que ustedes después, cuando vean esta viñeta, digan: wow, ahora sí siento que estoy en este lugar. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrega de los consejos para las páginas de historieta de mis suscriptores. Hoy vamos a estar viendo dos páginas del amigo Eduardo Serrano de México. Hoy vamos a estar viendo varios puntos dentro de estas dos páginas de la historieta de Eduardo y espero que les sirva, ya sea que ustedes sean dibujantes también o como simple entretenimiento. Bien, vamos a arrancar por la primera viñeta de esta página, en donde tenemos unos edificios que son un tanto extraños, ¿no? Esta es una historia futurista, pero las casas que se ven acá son casas bastante parecidas a las de nuestro mundo real. En todo caso, yo lo primero que recomendaría a un autor, si quizás se le complica dibujar escenarios, creo que acá hay buena predisposición del autor para dibujar los escenarios, pero el resultado no es el mejor. Entonces, si se le complica, en general lo que siempre se recomienda son las referencias fotográficas. Esto quiere decir sacar fotos de nuestro entorno real y utilizarlas, ya sea que las copiemos, que las tengamos de fondo, ahí imágenes para ver, copiar y hacer edificios o casas parecidas en nuestras historietas. O si no, otra técnica que utilizan muchísimos asistentes y mangakas es directamente calcar las fotos que nosotros sacamos con nuestra propia cámara, nuestro propio celular. No es hacer trampa, es solamente una herramienta más, una técnica más. En el caso de que, por ejemplo, esta es una historieta futurista y no quieras hacer eso, quieras inventar tus propias casas, edificios, de todas maneras siempre está bueno tener una referencia de cómo son los edificios en la vida real. Lo que yo te voy a mostrar ahora quizás no es tanto, por ejemplo, cómo calcar una foto, eso es bastante sencillo, sino que vamos a ver cómo hacer mejor las líneas más básicas de estos edificios que están bastante chuecas, ¿sí? Están bastante torcidas. Yo imagino que esto lo hiciste en el Clip Studio por el tipo de herramientas, por lo menos me imagino, si no podría ser en el Medivan. Ambas aplicaciones tienen opciones para poner reglas que nosotros podemos usar para que nuestros dibujos queden más prolijos. Entonces lo que voy a hacer es poner un par de reglas en esta hoja para ayudarnos a que por lo menos las líneas queden todas paralelas entre sí, etcétera, etcétera. Vamos a tomar la herramienta de regla, que es la de regla especial, y manteniendo apretado el Shift voy a trazar una regla, y esta regla me va a servir para que todas las líneas que yo dibuje estén paralelas entre sí. Entonces, si hacemos un zoom, vamos a poder ver, por ejemplo, que yo puedo elegir acá mi herramienta a elección, ¿no? Puedo elegir la pluma que se me cante, que yo quiera. En este caso voy a elegir la pluma, que es el plumín. Y cuando haga una línea vas a ver que todas las líneas van a quedar bien rectas. Hay que elegir, por supuesto, que la regla afecte a todas las capas, en este caso, ¿no? Entonces vas a ver que todas las líneas van a quedar rectas. Y por lo tanto no me va a quedar chueca la puerta, la ventana, etcétera. Quizás en esta casa no se nota tanto, pero cuando pasemos a la siguiente va a pasar lo mismo. Es como que acá, fíjate esta ventana. Quizás vos lo que querías hacer es un efecto de perspectiva de 3 puntos, pero está muy inconsistente porque esta ventana está como caída para atrás, pero esta otra casa está recta, entonces no da la sensación de que sea una perspectiva de 3 puntos. En todo caso, yo esta regla la voy a usar para dibujar cada una de las líneas de estas casas. Y lo que va a hacer esto va a ser emprolijar, ¿sí? Vamos a emprolijar la mayoría de las líneas rectas que estaban chuecas, que estaban raras. Eso va a ser el primer paso. Después voy a hacer otra regla, esta ya la puedo eliminar, y voy a crear otra regla que me permita ubicar puntos de fuga, ¿no? Porque acá vemos que hay varios puntos de fuga que todos afectan a las líneas de las casas. Entonces vamos a crear varios puntos de fuga. La radial line o línea radial me va a poner un punto de fuga más o menos en donde yo quiera. Entonces voy a elegir esa y lo voy a poner, no sé, por ejemplo, acá. Eso quiere decir que ahí va a estar mi línea de horizonte. Con ese punto de fuga ahí,
todas las líneas que yo dibuje van a estar yendo hacia ese punto de fuga. Fíjate, a ojo lo puse y la verdad que funcionó bastante bien. Esta, como es un techo así a dos aguas, no importa, no tiene que ir para esa línea. Pero esta callecita sí, esta también. Idealmente esta casa debería también fugar para ahí, lo mismo que esta parte. Son cosas que son bastante importantes. Este techo también. Ahora, si yo quiero ubicarla de manera distinta, después puedo poner otro punto de fuga diferente. Eso no hay problema. Siempre lo tengo que poner sobre la misma línea de horizonte, a la misma altura. ¿Ven acá? Más o menos la misma altura. Entonces en ese caso, por ejemplo, puede tener ahí y subordinar todas las líneas de esta casa a ese punto de fuga. Y después lo puedo ir cambiando, lo puedo ir moviendo para cada una de las casas. Puedo esos eliminarlos y poner otro por acá, para otra de las casas. Por fuera de la hoja, ¿sí? Casi que ni se ve. Y ese me puede servir para estas casitas que estaban por acá, por ejemplo. Después, por supuesto, tengo que poner otro para la otra casa y así. Es un trabajo largo, ¿sí? Es un trabajo largo. Lleva tiempo. Puedo poner uno mucho más lejos, por acá, para esta otra casa. Y así me aseguro que más o menos todo esté en perspectiva. No va a quedar exactamente igual, porque ya las líneas que vos habías puesto estaban medio chuecas. Así que no va a quedar igual, pero va a quedar prolijo. Esta es más o menos la mejor manera de tener todas las líneas prolijas. Por supuesto que yo también puedo utilizar directamente la herramienta de línea para ir conectando una parte con otra. No soy muy fan de la herramienta de línea porque ves una línea bastante estéril y no se puede regular el tipo de pincel. Siempre es este tipo de pincel así. Pero bueno, depende de cada uno. Bien, a los fondos hay que dedicarles mucho tiempo. Realmente la cantidad de detalle que le queramos poner la determina el autor. Yo podría hacer un fondo súper simple o llenarlo de texturas, de detalles. Va a depender mucho del tiempo que tenga para dibujarlo. Pero hay algo que no se puede esquivar. Y es que si yo quiero hacerlo bien, la base de las líneas tiene que estar bien planteada. Y a veces con corregir algo tan sencillo como esto me puede dar una sensación mucho más agradable de este fondo que quiero dibujar. Vamos a ver cómo queda completo. Bien, acá tienen los resultados más o menos de un trabajo de unos 15 a 20 minutos, poquito menos de 20 minutos, en los cuales me dediqué a ponerle mucho más detalle a el fondo, muchas texturas, tratar de darle volumen, por ejemplo, a las puertas, las ventanas. Fíjense la sombra, ¿sí?, que va marcando el volumen de las ventanas, de las puertas, sombra también a los costados de los edificios, a los techos. Esto está hecho muy a las apuradas, ¿sí?, para poder meterlo adentro del video. En general, un trabajo de estos, una viñeta compleja donde estamos mostrando el escenario en un cómic, en un manga, a un mangaka le lleva a dibujarlas unas hora y media, 2 horas, hacer este acabado. Bueno, yo lo hice apurado, sin prestarle mucha atención al detalle, así que no lo critiquen demasiado, pero básicamente es para mostrar la cantidad de trabajo que se puede poner a algo como esto si le dedicamos el tiempo necesario. Es necesario que pongamos las horas suficientes con nuestra humanidad sentada en la silla y poniendo detalle tras detalle, rayita tras rayita, estas líneas de cables, por ejemplo, el sombreado en el árbol, cada uno de los pastitos. Ese tipo de cosas ayuda mucho para que ustedes después, cuando vean esta viñeta, digan: wow, ahora sí siento que estoy en este lugar. Y aún así este es un dibujo muy pobre el que yo hice. Podría estar 10 veces mejor, no es un dibujo profesional. Bien, otra cosa que me parece importante remarcar entonces es que este resultado también se logra la verosimilitud del cuadro por tener una imagen de cómo son las casas en la vida real y sobre todo por haber planteado bien esa perspectiva inicial, esas líneas básicas, que las líneas no estén todas torcidas, ¿sí? Bien, pasemos a las otras cosas que tenemos que corregir de la página. Algo que noté y que
me hace mucho ruido son cómo están puestos los globos de diálogo, porque se podría solucionar de manera muy sencilla. El Clip Studio, y por eso digo que este es la herramienta seguramente que utilizó el ejemplo de hoy el autor, en el Clip Studio hay una opción para hacer los globos de diálogo de manera automática, ¿sí? La opción es la siguiente. Tenemos acá todos los globos de diálogo predeterminados. Nosotros podemos hacer uno así, por ejemplo este, que es la elipse, que es más o menos el que utilizó acá el autor, pero como él quiere hacer un globo de pensamiento, lo que decidió es utilizar también la herramienta predeterminada de los circulitos estos que van hacia la cabeza del personaje, y esta es una herramienta muy fea, o sea, realmente es muy fea. Clip Studio tiene un montón de herramientas que son buenísimas, esta no es una de ellas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacerla a mano. Bien, ahora que tenemos ya libre el lugar, vamos a hacer ese globo de diálogo, vamos a utilizar una de las herramientas de globo de diálogo, pero va a ser otra, y va a ser la siguiente, esta que ven acá, que se llama lapicera, ¿sí?, de globo. Y esto lo que va a permitir es que yo pueda dibujar el globo a mi antojo, puede tener la forma que yo quiera. Y después eso se convierte en un globo todo vectorizado. Por lo tanto yo puedo agrandarlo, achicarlo, etc. Es una herramienta genial si la sabemos usar bien. Y después también puedo hacer, siguiendo con la herramienta esta, los globitos por mi cuenta propia. Y que vayan hacia, en este caso, bueno, quedaba como que iba hacia la axila del personaje, que vaya hacia la cabeza del personaje. Esto podemos ponerlo como nosotros queramos y después cada uno de estos podemos modificarlo también como nosotros queramos. Solo tenemos que hacer un poquito de zoom y seleccionarlo, por ejemplo, y lo puedo mover hacia donde yo quiera. Fíjense que este también, si yo lo saco, está por separado, y si lo pongo por encima de la figura, se fusiona. Esta es una herramienta muy pero muy buena. Por lo tanto, yo puedo agarrar y mover este globo de diálogo, por ejemplo, ponerlo por acá, y mover también cada una de estas partes, y no queda como si fuera automático. La verdad que en la opción automática del globo de diálogo tenemos el problema de que no nos deja, por ejemplo, modificar mucho el tamaño, la distancia, la proporción, y de esta manera lo podemos hacer todos nosotros y es más o menos lo mismo. Después, por supuesto, ponemos la letra, y la letra es otra cosa que me voy a fijar porque no me gusta mucho cómo está y es algo que creo que se puede mejorar. Ahora, para la letra abrí la misma página, sin corregir por supuesto, pero en el Photoshop, porque considero que de los programas donde le podemos poner la letra a nuestros mangas es el mejor. Bien, así que ahora que ya tengo el globo de diálogo, por supuesto este es el globo antiguo, solamente fíjense en lo que es la letra. Una vez que tengo el globo vacío, voy a proceder a ponerle una buena tipografía con la computadora. Y los tips son los siguientes. Por supuesto, la letra en negro, vamos a agarrar la herramienta de texto, nos vamos a fijar acá que haya una buena fuente. Yo utilizo esta que se llama Lafayette Comic Pro si le quiero poner las letras de manera digital a un manga. Es una tipografía gratuita que se consigue en internet y es muy importante que tiene los acentos y los signos que son propios del idioma español. No todas las fuentes vienen, por ejemplo, con la ñ, con los signos de exclamación y de interrogación que abren la oración, en fin. Tienen que fijarse que sea una tipografía que contenga estos símbolos. Así que Lafayette nos sirve. Por lo tanto es la que voy a recomendar. Y la voy a poner en un tamaño de 12. Va a depender mucho del tamaño en el que el autor hizo la historieta. Ven, ahí me tira más o menos un predeterminado de cómo se vería esta letra. Así que acá vamos a escribir el diálogo. Y el diálogo era algo así. Qué tontos, mis padres hablan como si realmente se preocuparan por mí. Fíjense la diferencia que hay entre esta tipografía y esta, que es como súper genérica, parece una Arial común. Y además hay una diferencia fundamental, y es que el texto que estaba en la historieta está alineado hacia la izquierda. Y nosotros siempre en las historietas alineamos el texto de los globos al centro. Esta es la diferencia, miren. Alineado hacia la izquierda, alineado hacia la derecha, alineado hacia el centro. Esto es lo que tenemos que buscar.
Así que la idea sería cambiar todos los diálogos de esta manera. Bueno, estas correcciones se aplican, por supuesto, a todas las viñetas. No las vamos a hacer acá por una cuestión de brevedad, pero deberían aplicarse a todas las viñetas. Y hay un tema también con las últimas dos. La posición del dibujo no es la ideal. Pareciera como que el autor acá no tuvo en cuenta que va a haber que meter un diálogo en esta viñeta. Nosotros siempre que dibujamos tenemos que tener en cuenta en dónde va a ir la parte principal del dibujo de la viñeta, la parte que sí o sí se tiene que ver, en este caso el chico, ¿sí? El protagonista, pero también dónde va a ir el diálogo. Pareciera que acá están compitiendo los dos elementos en ambas viñetas y la idea no es esa. Entonces vamos a reorganizarlo para que quede mejor. Bien, cuando yo estoy dibujando la viñeta, necesito siempre tener en cuenta el espacio en blanco que va a después ser ocupado por el texto. Entonces, cuando yo hago este dibujo, tengo que tener eso en cuenta. No pasa nada, yo completo el dibujo, termino las partes acá que me han quedado borradas, un poquito del pelo, un poquito de lo que es la almohada. Esa parte está todo bien, ¿no? Borro quizás lo extra. Y también voy a completar la lamparita. Esto se va a repetir en la otra viñeta. Pero tiene que quedar un espacio que tentativamente acá nos diga, che, si pones globo de diálogo acá, tipo en toda esta parte, no pasa nada, no tapo ninguna parte importante del dibujo y no está compitiendo una cosa con la otra. Leo primero el diálogo y después veo el dibujo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el globo de diálogo ahí. Lo que logramos con esto es que sea un poco más grande quizás el globo, que le vendría bien ser más grande. Algo así. Por supuesto, esta misma corrección es lo que haría en la otra viñeta. Bien, hay más correcciones que se le pueden hacer a esta página, pero creo que con esas ya es un montón y si las aplica, esta obra va a mejorar muchísimo, ¿sí? Esa filosofía de siempre ir por un poco más de detalle, un poco más de observación, un poco más de referenciación de lo que es la vida real para todos los elementos, no solo para las casas, sino también para la cama, para la almohada. Hay un montón de cosas que podrían mejorar, ¿sí? Pero me parece que en este caso ya tenemos bastantes que considerar. Pasemos a la otra página en donde vamos a ver uno de mis temas favoritos, que es onomatopeyas. Bien, y en esta página no me voy a detener en ninguno de los demás detalles que me parece que se podrían corregir, como por ejemplo este brazo, esta mano, que es un buen intento de escorzo, pero está como separado del cuerpo, se ve medio raro. No me voy a detener en eso, sino que me voy a detener nada más en la última viñeta, porque me hace mucho ruido, por ejemplo, una cuestión de criterio del autor en lo siguiente. Si tenemos una historieta que se lee en sentido de lectura occidental, ¿sí? Y además está en castellano, ¿por qué meter una onomatopeya que está en japonés? La respuesta puede ser, bueno, son las onomatopeyas que ya vienen hechas con el programa y me dan como esa sensación cool de que estoy haciendo un manga. Pero ninguno de nuestros lectores va a poder leer esa onomatopeya a menos que sepa japonés. Entonces la inclusión de la misma no tiene mucho sentido. Además que en otras páginas que me mandó el autor sí tenía onomatopeyas hechas en castellano o en inglés, ¿no? Con letras. Entonces no es necesaria. Lo que tenemos que hacer acá es una onomatopeya. Y además hay un tema, y es que están compitiendo todos los elementos de la página. Por ejemplo, tenemos la onomatopeya acá, el personaje acá, el diálogo acá, el plato frisbee acá y este otro personaje acá. Es una composición que no está equilibrada, están todos los elementos con mucha importancia y no me deja saber cuál tengo que leer primero. ¿Qué arranco por la onomatopeya? ¿Arranco por el personaje, por el diálogo? ¿Cómo hago? Entonces vamos a trazar una composición diferente. Primero que voy a hacer es borrar esta onomatopeya. Ahora que nos deshicimos de la onomatopeya, podemos ver como un arco más claro de lectura en la viñeta. Empezamos por acá, la mano del personaje, nos lleva por toda esta curva y termina donde golpea en la cara al otro personaje, que creo que es el hermano, si no recuerdo mal. Entonces, en todo caso, si nosotros metemos una onomatopeya, no tiene que interrumpir este cuadro de lectura que está muy bien. Así que vamos a meter una onomatopeya, pero que no interrumpa con esto. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a elegir un buen pincel para onomatopeya, voy a hacerlo en otra capa y
una simple palabra o ruido, ¿no? Tipo sa, algo así. Y por supuesto va a tener un reborde blanco. Esto es importante para que se vea la imagen. A veces la onomatopeya la podemos partir en dos, tipo un pedazo en una parte que nos ayude y otro pedazo para terminar. Ejemplo, acá. Póngale que es sac, el golpe. Voy a sacar el arco de lectura para que se entienda bien. Entonces, de esta manera no nos molesta la onomatopeya y ayuda a equilibrar lo que es la imagen. Está en funcionamiento al igual que el dibujo. Y eso es importante, ¿sí? Por eso digo que la onomatopeya hay que pensarla y no simplemente tirarla por ahí y ya. Bien, y otra cosa que me hacía ruido de la composición, que solamente lo voy a mencionar, es que la mesa está vacía. Y si ustedes, están en su casa o en la casa de algún familiar o algún conocido, miren cualquier mesa, ¿sí? Cualquier mueble que haya por ahí y traten de fijarse si está vacío, si no hay cosas arriba. Así que una mesa, idealmente en una casa, nunca debería estar vacía. Un librero nunca debería estar vacío, una biblioteca siempre debería estar lleno de libros, y una mesa debería tener algún adorno, un florero, vasos que quedaron de si alguien tomó agua, puede tener un librito o un anotador, alguna lapicera. Siempre hay cosas, una botella, algo, ¿sí? Así que es importante eso y nos ayuda de vuelta a darle verosimilitud a la escena. Bueno, espero que les hayan servido estas correcciones que hice sobre las páginas del amigo Eduardo de México. Muchas gracias por enviarme tu trabajo, Eduardo. La verdad que hay muchos puntos en tu historieta que están muy buenos. Hay un buen manejo, unas buenas intenciones de manejar el dibujo de la persona, la anatomía. Requiere todavía mucha más práctica, requiere más estudio para que siga mejorando, pero hay mucho con lo cual trabajar, ¿sí? Si le metes más trabajo, más detalle, pasas más tiempo con cada página tratando de hacerla ver mejor y sobre todo pensando un poquito mejor las composiciones, la ubicación, los tamaños de, por ejemplo, los globos, las onomatopeyas, los textos. Yo creo que va a mejorar muchísimo, ¿sí? Pero bueno, esto se logra observando mucho los mangas que nosotros leemos, que nos gustan, y viendo cómo nuestros autores favoritos lo hacen bien. Hay muchas de estas cosas que se pueden aprender porque alguien como yo te las marque, pero si no tenés a alguien como yo para que te las marque, va a depender pura y exclusivamente de vos al estudiar los mangas que te gustan, tus favoritos, los que vos lees, ya sea que los leas en papel, tengas los libros o los leas en la compu. Y no olviden que ustedes también me pueden enviar sus historietas a mi mail. Acá en pantalla les voy a estar dejando los datos de cómo hacerlo. Les mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo video. Chau chau.